¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Voy a tener que volver a saludar por aquellos que no tenían un buen sonido. Cuando entré al aire, no tenían todo los audios y todo todavía listos. Pero bueno, a nombre de todos los integrantes, voluntarios, staff de esta fundación, queremos desearte a ti en este año 2024, pues lo mejor. Me gustaría que todos hiciéramos un esfuerzo de hacer de este año, pues un año de fe, para que a través de esa fe venga a nosotros la gracia y los dones del Espíritu Santo, la gracia de Dios, para ser una comunidad que va construyendo ese reino, un reino de felicidad, de paz, de unión, de fraternidad, de caridad. Entonces, pidamos a nuestro Señor que en este año podamos seguir perseverando con todo entusiasmo, con toda dedicación a Él, que sea un año de Dios, que estemos muy cerca de Él, para que también a través de nuestras oraciones apoyar, colaborar en la construcción del reino en otros pueblos donde pues esa paz no se tiene, donde hay tantas carencias, tantas pobrezas, tantos necesidades, tantos vacíos, tantos conflictos. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros en el año 2023, por haberlo hecho una realidad y también pues que en este 2024 podamos estar todos muy cerquita de Dios y nuestros mejores deseos para cada uno de ustedes. Ya compuse el sonido, aquí me estaban diciendo, no se escucha, ya lo compuse, ya lo compuse. Muy bien, estaba yo recordando ahorita en la mañana la cita que estuvimos, el Evangelio, la liturgia nos presentó el día de ayer, del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2. Si tú lo recuerdas, hay en el último, hay uno de los versículos, en el versículo prácticamente 19, 21, vamos a encontrar esta frase que nos dice mucho. Dice que nuestra madre guardaba todo en su corazón, ¿no? En las traducciones dice ponderaba, ¿no? Guardaba, derramaba, todo, meditaba todo en su corazón. A esta frase es en la que me gustaría invitarte que nos detuviéramos un poco para reflexionarla un poquitito más. Ay, miren, ya tengo aquí la imagen de la Virgen. Lástima que se me corta un poquito, me da muchísima pena, pero bueno, por más que trato de alejar la imagen para que me quede completa, yo creo que me quedó un poquito alta, pero se ve muy bien. Muchísimas gracias. Bien, vamos a dedicarnos a reflexionar un poquito en esta frase. Según el Evangelio, cuando decimos que María guardaba todo en su corazón, la convierte, y yo no sé si tú lo habías pensado, en la primer teóloga. ¿Por qué? Porque guarda, porque medita todo lo que nuestro Señor le va presentando. Todas la etapa, el periodo, las experiencias del nacimiento de Dios, lo está meditando en su corazón. Ella retoma una memoria de Dios que le hace recordar la misericordia que le había prometido a sus padres, a nuestros padres, según el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículos 54 al 55, que bueno, tú y yo lo vemos y lo recordamos en ese Magnificat, según tu misericordia, ¿no? Eh, Va guardando, va haciendo memoria, va recordando las promesas de nuestro Señor.
las promesas, y el futuro en el cumplimiento, que se va extendiendo, haciendo posible esa misericordia, y esa misericordia también como un tiempo de recuerdo. Es una memoria. A la memoria de Dios que ella tiene, que ella reaviva, ella revive, de ese Dios que es fiel en su palabra, ese Dios que es fiel a su palabra. Y entonces responde a la memoria también de los fieles, de los creyentes. Ese debiera ser el principio de nuestra existencia. Si nosotros guardamos esta palabra para nosotros, en estas enseñanzas o es nuestra madre. Y la primera tanto, en esa meditación de la palabra de Dios, ella se convierte en la primer teóloga cristiana. María guarda estas cosas, ¿no? Dice el Evangelio que guarda estas cosas en su corazón. Solo las cosas de nuestro Señor Jesús, la señal de este niño frágil, envuelto en pañales, recostado en el pesebre, la señal de haberse perdido esos 3 días por el templo, tratando las cosas de su padre, dice el Evangelio. Esa palabra corazón. Esto a hacerlo una experiencia, cuando no lo deja en una simple idea, una actitud y un gesto de escucha, escucha, de entrega, de experiencia. Dentro de este mismo capítulo, el capítulo 1 y en el capítulo 2, hay 2 maneras de entender esta palabra que nosotros estamos tratando de meditar. Hay 2 maneras de entenderla. Corazón, que es ese lugar de pensamiento, ¿no? Eh, que va contra Dios, es decir, la soberbia, y que se destruye a sí mismo ante el juicio de la gracia, ¿no? Esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 51, en el versículo del 5 al 23. Voy a traer mi Biblia para poder leer y entender de qué nos estamos refiriendo. Con permisito, por aquí la tengo. Hay 2 maneras de entender el corazón. Vamos al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, bueno, que pudiera una persona tomar. Eh, Versículo 51. Retomar. Bueno, vamos a ver. ¿Qué dije? Capítulo 1, versículo 51. Vamos a ver qué es lo que nos dice.
Ay, yo estoy esperando que me abra mi Biblia virtual y no me quiere abrir ahorita. Entonces, me van a disculpar, voy a traer mi otra pequeña Biblia porque vamos a ver. Bueno, lo estamos haciendo juntos, tú sabes, tan espontánea como siempre. Bueno, capítulo Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 57. Dice, esparció a los soberbios, versículo, no hay manera en que yo lo pueda hacer rápido. Aquí está. Cuando le llegó Isabel, su día dio a su hijo y sus vecinos y parientes alegraron yo porque dio un golpe con todo su poder. Hablamos de corazón. Hay dos personas que de hecho es como si fuera contra Dios mismos. Es la soberbia. Esta es una persona, puede entenderse como ese lugar de acogida a Dios, el que acoge a Dios, el que acoge su gracia, como aparece específicamente explícito en este Evangelio 19 a través de nuestra Madre María. Guardaba todo en su corazón. Si lo ha proclamado Jesús de su Evangelio, cuánto más nos está invitando y está instaurando de que podemos nosotros llamar la religión del corazón, ¿no? Frente a todos los signos que se tenían de la ley. La ley es la experiencia misma. Vamos a San Marcos en el capítulo 7, en el versículo 21. Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo 21. Vamos a ver qué nos dice. Marcos 7, versículo 21. Dice, los pensamientos malos salen de dentro del corazón. De ahí procede la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, la infidelidad matrimonial, la codicia, la maldad, etcétera, etcétera, etcétera. En esa línea, frente a un corazón soberbio que puede maquinar dentro de María, nuestra madre, nos conduce a la verdad del corazón que se abre a Cristo, descubre la verdad, que descubre la primera que ha vivido ese misterio de la fe. Por ejemplo, vamos a verlo en la perspectiva paulina, vamos en el capítulo 10 al 10, porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la justicia y tu boca que lo proclama te consigue la salvación. ¿Qué es lo que nos está diciendo? La fe de te procura la justicia. Y esto es muy importante. Entonces,
hay dos perspectivas. Ese corazón que se cierra, incluso que se revela a Dios, o ese corazón, muchas gracias, que se abre al don de Dios, ¿no? María, nuestra madre, nos pone en ese contexto. Es la primera que nos pone en ese camino. San Pablo lo dice. Es esa fe del corazón que te procura la justicia y que al proclamarlo te consigue la salvación. En una maestra, en cómo acoger la palabra de Dios y en esa meditación, adherir, se convierte en la primer teóloga, ¿no? Ah, todas las madres aman mucho a sus bebés, eso es muy natural. Y nuestra madre en este relato nos presenta también, nos da muestras también de ese momento tan maravilloso que los pastores le cuentan y que ella confiesa cosas en su corazón. Dios le asigna esta misión, está dispuesta a todo. Seguramente, según como la vida de nuestro Señor Jesucristo se iba desarrollando, seguramente se preguntaría, ¿qué significaría todos estos caminos sorpresa de servicio, de obediencia, de disponibilidad? Se le estaba abriendo, pero Dios le escoge para ser la madre del Señor. Y tiene entonces, ella recibe con su sí, un sí de corazón y un sí de contemplación, ¿no? Ahora, todos los testigos de la fe, si nosotros vamos a los capítulos 11, al libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el capítulo 12, fueron hombres de oración. Ellos se convirtieron en centinelas que estaban ahí día y noche, ¿no? Levantando hacia Dios, pues, sus brazos, intercediendo por los demás, orando, ¿no? Tratando de arrancar de Dios la salvación del pueblo. Nosotros vemos como Abraham intercede por Sodoma. Nosotros vemos como Moisés hará algo semejante. Bueno, lo mismo va a suceder con las murallas de Jericó, que no se desploman hasta la séptima vuelta. Dios espera del hombre esta situación, un acto de confianza que mantiene gracias a la perseverancia, nos dice, bueno, cuando entramos en ese linaje de testigos, de profetas, que las Sagradas Escrituras nos muestran, estos testigos de la fe, tenemos que admitir que la primera es nuestra Madre María. María, nuestra Madre, entra en ese mismo linaje de los grandes orantes del pueblo de Dios. Más allá de este himno evangélico, el Magnificat, nosotros vamos a encontrar que en el Evangelio de San Lucas es muy discreto sobre la oración de la Virgen, pero las referencias nos dan cuenta de ello. Nos imaginamos, asumimos, creemos que ese guardar en el corazón, esos silencios de la Virgen, pueden ser silencios de encuentro, de oración, de contacto, de corazón a corazón entre ella y Dios. Porque si vamos un poquito atrás, recordemos que María, esta virgen doncella, es una virgen orante, entregada a Dios, que ama a Dios. Por tanto, deja al Espíritu Santo el cuidado que nosotros vamos viendo revelado a través
de su vida y de la elección que Dios hace de ella como la madre de Dios. Esto nos invita a ir penetrando silenciosamente en el corazón también del mismo evangelista para permitir que esta semilla de vida venga a nuestro corazón. En 2 ocasiones, el evangelista evoca esa oración, pero la envuelve inmediatamente en una atmósfera de silencio que vela todo su contenido. Los 2 versículos dicen prácticamente lo mismo. El primero, cuando se trata del nacimiento de Jesús. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, versículo 19, que apenas ayer celebramos y al que me he referido toda esta mañana, ¿no? Pero el segundo se refiere a las primeras palabras de Jesús en el templo. Vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 2 también, pero ¿qué pasa si nos vamos al versículo 51? Capítulo 2, versículo 51. Dice así: Jesús entonces regresó con ellos llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Habíamos notado eso? Habíamos notado que esta expresión es evocada por el evangelista en 2 ocasiones dentro del mismo capítulo. María guarda todas esas cosas en su corazón. ¿Por qué enfatizarlo? ¿Por qué retomarlo? A veces parecen ahí veladas las frases, pero creo que nos está diciendo el evangelista discretamente, pero no deja de expresar a una madre que medita, que asimila, que quizás en ese silencio misterioso está hablando con Dios. Hagamos eh, algunas observaciones. Cuando decimos, por ejemplo, cosas, guardaba estas cosas en su corazón. Algunos traductores dicen, guardaba estas palabras en su corazón. Pero quizás es mejor conservar este paralelismo que existe dentro del mismo Evangelio de San Lucas, pero en el capítulo 1, en el versículo 65. Voy a leer. Ahora sí traje. Es que tengo varias Biblias y algunas ya no las puedo leer bien. Para mí es muy chiquita la letra y es incómodo. 65. Un santo temor se apoderó del vecindario y estos acontecimientos se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Este versículo de San Lucas, del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1 que acabo de leer, el versículo 65, cuando nosotros leemos en una Biblia ecuménica, dice, hay lenguas semíticas, ¿no? Entonces el término puede emplearse para significar acontecimientos, como lo acabamos de leer en este momento aquí. La palabra de Dios no deja de encerrarse en categorías quizás prefabricadas, ¿no? Que puede muy bien designarse con una palabra preferida, ¿no? Pero es una palabra que también de alguna manera sale del Espíritu Santo para referirse a esa existencia, a esa experiencia concreta de Dios con el hombre y del hombre con Dios, de Dios con su pueblo. Acontecimiento, esas cosas se refiere a esos acontecimientos, esas experiencias. ¿Qué dice en el capítulo 2 del versículo 15? Vamos a revisar otro
Después que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos qué ha dado, lo que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a conocer. Lo que ha sucedido, acontecimiento. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles, libro del mismo evangelista? Vamos a ver otra analogía. Vamos a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, en el versículo 32, me parece. A ver, déjenme probar. Dice: nosotros somos testigos de esto, y lo es también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen, ¿no? María, nuestra madre, guarda pues el recuerdo de todos estos acontecimientos en su corazón. Este es el sentido de ser la primer teóloga que medita y que reflexiona sobre la palabra de Dios vivida en los acontecimientos, ¿no? En 2 ocasiones, las Sagradas Escrituras utiliza unas fórmulas análogas. Cuando, por ejemplo, vemos a San José, perdón, a José y a Daniel, ¿no? Dice: sus hermanos le tenían envidias a José, mientras que su padre reflexionaba. Esto está en Génesis, en el capítulo 37, en el versículo 11, ¿no? Entonces, en Daniel estaba la interpretación de la visión del anciano y del Hijo del Hombre. Yo, Daniel, quedé muy turbado en mis mismos pensamientos, se me demudó el color del rostro y guardé estas cosas en mi corazón. Daniel 7, versículo 28. Entonces, esta fórmula empleada indica que, sí es cierto, Daniel 7, versículo 28. Daniel 7. Es que no me acordaba hace rato muy bien, estaba yo batallando y ahorita me salió y dije, pues sí, sí es cierto. Daniel 7, versículo 28. Es una fórmula que encontramos en el Antiguo Testamento, totalmente análoga a lo que estamos, esta visión de las tardes. Yo, Daniel, versículo 27, 28. Yo, Daniel, me desmayé. Estuve enfermo muchos días. eh, Me levanté para ocuparme de los asuntos del rey, pero seguía consternado por esta visión que no entendía. Consternado, maravillado, pensando, contemplando, guardando. No, seguía turbado en mis pensamientos y guardé todas estas cosas en mi corazón. Ay, espéreme. Es, aquí está. Aquí se acaba el relato. Esas visiones me habían aterrorizado a mí, Daniel, y mi rostro había mudado de color, pero conservaba todo en mi corazón. El Antiguo Testamento, ¿no? Esta fórmula que escuchamos ahora a través de San Lucas, desde la perspectiva de nuestra madre, indica que el depositario de esa revelación lo conserva en su memoria y en su corazón para su porvenir, ¿no? Hablando de nuestra madre, el evangelista quiere resaltar que esa reflexión de María tiene por objeto hechos que están pasando en su vida, que son misteriosos, cuyo sentido
no se manifestará plenamente hasta la final revelación pascual, ¿no? Quizás turbada, quizás consternada, quizás sin entender, pero de alguna manera ella sabe que todo esto va tejiendo una historia que en algún momento alcanzará toda su plenitud. Y ese es el momento y la revelación pascual. Eso equivale a decir que nuestra madre necesitaba de esa fusión del Espíritu Santo, que recuerdas que desde el anuncio nos dice que ella está llena, ¿verdad? De esa gracia de Dios. El Espíritu Santo te cubrirá. Entonces, después de haber permanecido dentro, ya después del misterio pascual, recordemos que María, nuestra madre, estuvo al lado de los discípulos, permaneció en ese cenáculo alrededor de 10 días para lograr penetrar en el conocimiento espiritual de todos los acontecimientos de la cual ella tuvo esa experiencia y acompañar también a esa iglesia que su hijo había puesto en sus manos. San Lucas nos señala que nuestra Madre María retiene, conserva los acontecimientos en su memoria antes de meditarlos en su corazón. Eso significa que, entre otras muchas cosas, ella también tiene esa calidad de escucha, de silencio, de atención, que va a movilizarse y movilizarla en todos los aspectos para acoger a quien sería su esposo. ¿Quién? ¿San José? Sí, pero ¿quién principalmente? El Espíritu Santo, ¿cierto? En María, esa calidad de atención puede llegar a la delicadeza y cortesía de su corazón para poder esperar con fe, con paciencia, que la palabra se haga carne. El silencio de nuestra madre en el Evangelio es un silencio de escucha, es un silencio de atención, es un silencio de preferencia, pero particularmente de una total castidad en todo al ser y en el ser ante Dios y para Él. Ella presenta sencillamente un corazón desnudo, un corazón solitario, exclusivo para la palabra de Dios. En otras palabras, María sabe leer la palabra y los acontecimientos en todo el desierto de los sentidos, como decía en su momento Orígenes. En la oración no se trata de dar solamente el corazón profundo, sino alimentarse de la palabra de Dios misma, que es la profundidad de la palabra en el corazón. ¿Por qué ese silencio y esa escucha dijimos en el desierto de los sentidos? Bueno, sencillamente porque Cristo es esperado, Cristo es escuchado, porque Él viene a cavar en nuestro corazón un espacio de libertad que es capaz de acoger la verdad de Dios. Como esa verdad de Dios se desborda en nuestros corazones, se desborda en nuestros pensamientos, puede llegar a penetrar en la profundidad hasta contener toda esa agua viva, toda esa gracia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, Dios se dirige a nosotros cada día, pero para poder ah, entender o penetrar, necesitamos poner atención, necesitamos escuchar su voz, necesitamos estar abiertos, no endurecer el corazón. En la vida
Solo una cosa es necesaria: el encuentro y la comunión con la palabra de Dios hecha carne. Nada más y nada menos es la preferencia y la referencia cuando se trata del encuentro de Dios con el hombre. Entonces, cuando tú piensas en este pasaje, estamos pensando a una madre, a una mujer orante, silenciosa, penetrada profundamente por esa palabra en el interior, que más allá de querer tener las respuestas de todos los acontecimientos que a lo mejor son inexplicables para ella, simplemente se deja acoger, recibe y se adhiere con toda su libertad, con toda su integridad a ese Dios que la ha elegido. Nosotros hablamos de María, nuestra madre, pero Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros como su pueblo, como sus hijos, ¿no? Eh, Todo el tiempo decimos que Dios necesita ser escuchado, quiere que sea escuchado. Es ese amado que está en la viña, que quiere que su canto se oiga, que en su tono, que sea modulado, que sea orquestado, quizás de mil maneras diferentes, pero que no exista una barrera en el sonido, ¿no? Es como cuando nosotros nos vamos en el retiro, a un retiro. Dejamos todas las barreras afuera del día a día para poder encontrarnos y hablar con ese Dios que nuestro interior está buscando. Digo, ¿cuánto más si lográsemos hacer? Y mira, no hay que ir lejos. En la misma casa, un poco de silencio, el desierto de los sentidos, para poder escuchar esa voz que penetra en nuestro interior y que nuestra memoria también quiere mantener y quiere recordar. Bueno, para percibir ese amor del amado que asedia nuestro corazón, pues tenemos que permitir la humildad, la dulzura. Hay que romper con nuestro circuito del día a día. Hay que detenerse, hay que escuchar. Y de eso María nos enseña. Es nuestra modelo en aquellas líneas que escuchamos de ese canto del amado a su viña, cuando le dice: alégrate llena de gracia. Y para escucharle tiene que callar sus pensamientos, tiene que callar sus preferencias, tiene que callar su manera de ser para poder únicamente atender aquel mensaje que el ángel le está dando, que la voluntad de Dios le está dando, que la elección de Dios le está dando a ella. No se va a agitar de muchas maneras como lo hacía la otra María, sino que esta María, nuestra madre, es aquella que se sienta a los pies simplemente para escuchar. Y a la que, como que nuestro Señor contestó, se queda con la mejor parte. Nuestra madre es maestra en ello. Hay maneras de escuchar y podemos escuchar nuestros propios pensamientos, ¿no? Como el cielo se va encima de la tierra, así también los pensamientos del Dios se elevan. Bueno, pues hay una manera de callarse que no es precisamente muy silenciosa, ¿no? Es el mundo o ese silencio que realmente es exterior. El enemigo calla el evangelio. El enemigo sella los labios como una tumba en nuestro corazón, convirtiéndolo en una piedra. Ese es el reproche constante que vemos de Cristo en los evangelios. Abran el corazón, ¿no? Se puede hablar sin decir nada,
pero también hay que callar, porque uno se cierra al otro para no escucharle. María habla en la Anunciación, cuando el ángel le anuncia que va a ser la madre del Salvador. Habla para plantear las preguntas o las verdades que tiene en su corazón. ¿Cómo será esto si no tengo varón? Una pregunta abierta que viene desde el fondo del corazón de nuestra madre. Pero ella no dice, eso va a ser imposible, sino se abre al pensamiento de Dios que se desborda y supera incluso su propio pensamiento. Debemos de darle a nuestra alma, a nuestro espíritu, al Espíritu Santo en nosotros, a Dios, la libertad. Porque en el fondo, Dios quiere ser libre. Lo quiso ser en nuestra madre, lo quiere ser en nosotros. Y para eso es preciso que todo este círculo de pensamientos que constantemente callan la voz del Señor, rompen con el silencio y la meditación, se caigan, se detengan, se rompan un poco, porque entonces podemos nosotros quedar en el océano del abismo y del vacío, sin escuchar, sin recibir, sin tener que acoger. No, no. El mundo, el enemigo, cayó. Nos hizo callar, enmudeció la palabra que venía a ti y a mí y que quería penetrar en el fondo de tu alma. Nos perdimos del océano de la misericordia, del océano de la luz divina, donde nada hay, donde de lo que nada hay, todo lo existe, porque todo lo cambia, todo lo hace revivir. Necesitamos entonces dejar que Dios traiga esa lucecita para reconstruirnos en un circuito nuevo, ¿no? Con una acción definitiva, con una verdadera libertad, con un camino auténtico. Y para lograr todo eso, pues mira, no cabe otro más que acudir a la escuela de María como la primer teóloga en nuestra fe, para que nos enseñe a romper con nosotros mismos y a planear desde ese huracán, pero a la vez esa suave brisa del Espíritu Santo, a la luz de Dios, nuestra vida. No solo nuestra vida, nuestra misión y ayudarnos a encontrar la voluntad de Dios en nuestros pasos. Dios nos da todo. Entonces, hay un libro eh, titulado como Ana, o Soy de Ana, no recuerdo muy bien el título, en que hay unas líneas en un diálogo que dice, por favor, Señor Dios, enséñame a hacer verdaderas preguntas. O por favor, Señor Dios, ayúdame a hacer verdaderas preguntas. Y le contestan, ¿por qué verdaderas preguntas? O es que es triste, nada más que es triste. Y en ese diálogo dice la gente. ¿Y qué es triste en la gente? Porque la gente tendría que superar, incrementar su sabiduría en la medida en que va envejeciendo, ¿sí? Algunos son más sabios, pero la gente no. Y entonces vuelve el otro protagonista a decir, ¿por qué no? Bueno, porque las cajas se hacen más pequeñas. Dice el protagonista, pero ¿por qué cajas? No lo entiendo. Porque las preguntas están en cajas y las respuestas no pueden ser más que las cajas. Y vuelve el otro protagonista a decir, a ver, explícamelo mejor, ¿no? No entiendo lo de las respuestas, las preguntas y el tamaño de las cajas. Y entonces dice, si haces una pregunta de 2 dimensiones, la respuesta tiene 2 dimensiones.
es como una caja, no puede salir, ¿no? En pocas palabras, las preguntas y las respuestas llegan hasta el borde y allí se quedan. Y esto las convierte en una prisión. Y todos estamos como en una especie de prisión. Entonces ella le pide a Dios que no sea así, ¿no? Que podamos salir de esas cajitas, crecer en esa sabiduría, porque en realidad dice, y esa es parte de su petición, permíteme, ayúdame a hacer las verdaderas preguntas, porque en realidad ella encuentra que el hombre, la gente, no ama a Dios. Nos quedamos en esa prisión, en esas pequeñas cajitas limitadas, sin crecer en sabiduría y en amor. Y eso no es la libertad, como tampoco el amor, ¿no? ¿Te acuerdas que en el Evangelio de San Lucas hay un momento que nos dice que el Señor va creciendo en edad, en sabiduría? Nosotros también. Y el crecimiento natural y cronológico del hombre asume cierta sabiduría, pero a lo mejor nos estamos quedando al borde de los límites en nuestras cajitas. Como en una prisión sometemos nuestra meditación. No es lo que nos enseña María. María nos enseña a meditar con libertad para que esa palabra alcance toda la profundidad. Bueno, no dejemos a Dios en las limitaciones de nuestra inteligencia. Son cajas que pueden contener la verdad de Dios. ¿Cómo salir de ahí? Y decía Ana en este diálogo dentro de este libro, ayúdame, Señor, a hacer las verdaderas preguntas. Meditar es hacer esas preguntas abiertamente, con libertad, no tener miedo de rebasar los límites para poder recibir esa luz. Y esa meditación puede convertirse en una súplica permanente que alcance una oración, reflexión, que es una condición para la relación y el diálogo con nuestro Señor. Pues de ahí volvemos a desembocar en la meditación con la que nosotros empezamos, el Evangelio de San Lucas, en el ejemplo de nuestra madre. María medita con su corazón. Es un movimiento más allá. Es un movimiento profundo del corazón que asimila la palabra sin excluir meditación, ni reflexión, ni pregunta alguna. No es la meditación en el sentido estricto de la palabra, meditar, reflexionar sobre algún tema. Se trata de algo más profundo, algo más profundo, ¿no? Quizás muchas de nuestras meditaciones eh, fracasan, ¿no? Fracaso, porque ese pensar nos lleva a las preguntas más abiertas y más profundas, porque ese pensar no le permitimos que entre hasta la parte más secreta de nuestro ser, o porque ese pensar no llega a convertirse en una oración, quizás misteriosa, pero al final un diálogo con Dios, en donde la imaginación, la inteligencia, la sensibilidad dejen de ser esas facultades y se conviertan en caminos para el encuentro y en el encuentro con Dios y el descubrir a través de Dios nuestro propio corazón. Por eso el Evangelio insiste en ese hecho que nos muestra a través de nuestra madre. Medita todo en su corazón. Nos había descubierto en ella ese lugar que se llama corazón, pero que va más allá de la inteligencia, de la imaginación, de la afectividad, que es en lo profundo del centro del hombre donde Dios no cesa de llamarnos
para acercarnos al amor de nuestro Creador. En ese sentido, la palabra adquiere la libertad cuando toca la profundidad de profundidades, que generalmente, por supuesto, están ocultos en una especie de caparazón misterioso, pero que precisamente esa profundidad es el corazón, y ese corazón está el origen de nuestro ser. Recuperemos, pues, nuestras facultades sin menospreciar la condición de irnos hacia la fuente divina que debe de impregnar en nosotros, en todo el interior de nuestro ser, nuestra imaginación, nuestra inteligencia, nuestro afecto, como una fuente de luz que ilumine nuestra persona. Volvemos a encontrar el lugar en el corazón cuando hablamos no solo de la meditación, sino también de la oración, ¿no? Que por cierto, la palabra meditación viene de meditari, ¿no? Es una traducción de la palabra hebrea hagar, que designa un ejercicio no solamente mental, jagaj, no solamente mental, es un ejercicio oral, es un ejercicio vocal que consiste en susurrar un texto que se sabe de memoria, pero que se va repitiendo a media voz, ¿no? Es como el que medita la ley del Señor día y noche, según lo precisa en el Salmo, en el primer Salmo, en el versículo, perdón, 37. La boca del justo, eh, la boca del justo sabiduría susurra, su lengua habla rectitud, la ley de Dios está en su corazón. Entonces, meditar es hacer subir del corazón. Primero llegamos hasta él con todo lo que hemos dicho, pero ahora también implica salir del corazón hacia los labios. Esa palabra que llegó a la profundidad para repetirla, para susurrarla en una voz baja. Se medita con la boca, quizás con una palabra inesperada en nosotros, lo que llegó por la inteligencia. Es esa la manera en que Dios ha golpeado nuestro corazón y hace un eco hasta la voz y se susurra. ¿Cómo? A través de la oración. ¿Te das cuenta? Lo que nos costó entender desde el razonamiento, la reflexión, la meditación, llegar hasta el corazón, la profundidad, el secreto, el discernimiento, el amor, y luego de ahí hace eco a lo vocal, a la oración, a la respuesta, a la lección divina, y entonces sube a nuestros labios y responde a través de nuestra oración. Esta es la manera en la que discretamente San Lucas entiende el meditar la palabra de Dios, los acontecimientos en el corazón de nuestra madre. Esa palabra que fue encarnada de ella, que la mantuvo en vela, despertando esta palabra sin cesar, haciéndose presente con esa fuerza oculta y renovando y fecundando esa palabra, llegó a ser carne. Así sospechamos que fue la oración de nuestra madre, sencillamente como la oración de Cristo, porque su corazón había salido de esa prisión, ya estaba desprendido para abrirse a la voluntad de Dios. Bueno, pues espero que esto ayude en algo a la reflexión. Yo estaba por la mañana justamente pensando me quedé con esta expresión y que nos ayude a cada uno de nosotros a hacer una constante meditación
de esa palabra que quiere hacerse carne en nuestra vida, de ese acontecimiento de Dios en la historia, que es la voluntad de Dios, el susurro de Dios y que vamos a responder a través de la oración. Bien, buenos días, feliz año. Dorita Durán, hola, ya pronto nos vamos a ver. Chayito, feliz primer martes del año 2024. Angie, sí, es que tengo problemas del internet, por eso quizás se escuchó entrecortado. Leti, buenos días, buenos días. Angie, ya se escucha. Dice, ¿puedes decir otra vez capítulos y versículos? ¡Uf! Oh, bueno, empezamos con el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, detenidos en el versículo 19, nos fuimos a Daniel, el capítulo 7, versículo 27, que son los que fuimos a Romanos también. Sí, Angie. Ileana, hola, buenos días. Mari Valdés, un abrazo, feliz año. Dice Santa Faustina, María es mi instructora que me enseña cómo amar a Jesús. Amén, Leti. Muchas gracias por esta aportación. Juan Hernández, bienvenido, buenos días. Bueno, los dejo con esto. Creo que fue bastante amplio el tema. Lo voy a poner en el canal YouTube, Angie, por si por ahí no hoy, al ratito, mañana lo vas a encontrar ahí, por si tú quieres volver a repasar y de algo les ayuda la meditación de este día. Muchísimas gracias. Feliz 2024. Un abrazo para todos. Gracias por acompañarnos en el 2023 y reza por nosotros para este 2024 poder ser y seguir los pasos de ella, nuestra primer teóloga, María, nuestra madre.